Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo, y dijo a Pedro: ¿Así que no habéis podido velar conmigo 1 hora? Velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Soy la hermana Mónica Lara y les doy la bienvenida a nuestro programa semanal Estudio Bíblico. A través de la página Escuela de Capacitación Bíblica Hermana Mónica Lara, en el Facebook Live. Estamos transmitiendo en vivo desde la ciudad de Querétaro, en la República Mexicana, y también tenemos nuestros videos en YouTube, en la misma página, Escuela de Capacitación Bíblica Hermana Mónica Lara. Sean todos bienvenidos, buenas noches. También bienvenidos a los que están escuchando este estudio a través de la semana. Y bueno, pues les recordamos que nuestros estudios están grabados en nuestras páginas para que lo compartan, para que puedan volverlo a estudiar o escuchar los que no hayan, los que no hayan escuchado, los que no hayan estudiado. Y nos reunimos como Iglesia de Jesucristo, queremos crecer, queremos buscar la perfecta voluntad de Dios. Y por eso estamos estudiando, para madurar, para ser maestros, para llevar la palabra de Dios a las naciones, como es nuestra encomienda principal, y para dar testimonio, que haya una diferencia y que se note entre los hijos de Dios y los que no lo conocen, ¿verdad? Iluminar a las naciones con la luz verdadera que es Jesús. Así que bueno, pues a través de alrededor del mundo les damos la bienvenida a este programa desde todos los países donde se están conectando, todas las ciudades que nos ven alrededor del mundo, en los diferentes continentes, y gracias por estar aquí congregándose a través de este medio. Bueno, pues hemos estado hablando sobre la presencia de Dios. El estudio pasado, si te lo perdiste, por favor te pido que lo veas. Se llamó Entrando a la presencia del Señor. Y hoy vamos a hablar estamos viendo la segunda parte. Estuvimos hablando de que constantemente estamos comentando, y en muchas congregaciones, ¿verdad?, donde buscan igual buscamos la presencia del Señor, estamos insistiéndole a las personas que entren. Hemos hablado que el que se hace llamar cristiano y no tiene una relación íntima con Dios, lo único que tiene es una religión. Y en esta insistencia el Señor me ha traído este tema constantemente, y es lo que estamos analizando. ¿Cómo es que estuvimos hablando a partir de Apocalipsis 3:20? Que Jesús dijo: He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Y estuvimos viendo acerca de que esa entrar en su presencia no tiene nada que ver con un monólogo, ¿verdad?, de quejas y peticiones, sino es de verdad disponer nuestro corazón para permitir que Jesús entre cada vez, y a nosotros que somos el templo del Espíritu Santo, y el Señor nosotros le ofrezcamos esos manjares, esos platillos que Él busca de nosotros, que es la obediencia, la fe, la santidad y todo lo que estuvimos hablando el viernes pasado. Y el Señor también nos ofrece esos platillos, la fe, todo lo que Él preparó para nosotros. Cuando nos falta fe, ¿verdad?, nos falta sazón en nuestro platillo, o tenemos temor, y vamos y disfrutamos de la comida y de la bebida, que es la palabra del Señor, y su misma naturaleza es la que nos alimenta y es la que nos va transformando. Y entonces ese tiempo se convierte en algo extraordinario, en la celebración más grande de nuestro día, y nos da la capacidad de actuar y de obedecer a Dios.
y de actuar conforme a sus mandamientos, porque ya no es nuestra fuerza, no es nuestra carne moviéndose o las buenas intenciones, sino verdaderamente el Señor nos transforma, nos quiere volver a su imagen conforme a su semejanza. Esto es lo que ocurre cuando estamos en esa cena íntima, espiritual, en esa fiesta espiritual con Dios, que Él preparó, Jesucristo preparó para nosotros. Bendiciones a Alicia, a la hermana Alicia, bendiciones a la hermana Rosa Isela, que nos siguen todos los viernes aquí. Bueno, sé que muchos quieren orar, quieren buscar la presencia del Señor, quieren buscar este amor de la manera en la que la Biblia nos enseña. Pero muchos se preguntan, ¿y cómo hago todo esto? Si trato de orar y es continuo lo que escuchamos, de hecho si tú ves en una congregación, diles, va a haber un concierto de un cantante famoso ahí, de unos cristianos y unos no lo son tanto, y se llena el lugar, ¿verdad? Hasta la gente es capaz de pagar el boleto más caro por estar ahí, el lugar lleno, atiborrado, el estadio, la congregación o donde se junten, pero invítalos a orar. Y vas a ver cómo no va a veces ni la mitad y es triste. Es muy, muy triste y muy vergonzoso esta posición. Entonces, cuando nosotros hablamos de orar, cuando yo hablo con la gente, cuando les digo ora, porque les he comentado esto anteriormente, la gente me busca y lo vemos también en las páginas, me han invitado a algunos grupos, algunas páginas de cristianos, y la gente continuamente pide que oren por ellos. Cuando la gente me pide que ore por alguna petición, yo le pregunto, ¿cuánto tiempo oras tú por esa petición? Y la mayoría de la gente contesta, ay, no, es que no tengo tiempo de orar, ¿no? Es que no puedo orar, y se los he dicho. Si tú no oras, yo no voy a orar por esa petición, porque yo puedo orar por ti, pero no puedo obedecer por ti. Y cuando una persona no está dispuesta a entrar a la presencia del Señor, es una pérdida de tiempo. Y yo oro y mi tiempo con Dios es muy valioso, así como debe serlo el tuyo. Y los pretextos cuando la gente te contesta, y es que si trato de orar o a lo mejor tú sientes esta pesadez y la gente dice, es que me da sueño. Es que cómo entro a la presencia de Dios si me da sueño, o comienzo a pensar en todo lo que tengo pendiente, ¿no? Quieres orar y te acuerdas de que tienes que pagar una cuenta y te acuerdas de que dejaste prendido el horno y te acuerdas o que tienes que ir por el niño a la escuela o que no compraste la cartulina, ¿no? O algunas personas dicen, es que me distraigo y empiezan mis vecinos a pasar y el perro ladra y entonces es muy fácil que yo me distraiga. Y la verdad es que empiezo a orar y después termino pensando en otras cosas. O algunos dicen, es que la situación es tan difícil que la angustia me rebasa y no puedo concentrarme en orar. Solo lloro y lloro y no puedo meterme en la presencia del Señor, solo estoy ahí, pide y pide por esta circunstancia que estoy pasando o esta necesidad que tengo. Algunas personas dicen, a veces oigo una voz, pero no sé si es el Señor. Entonces no saben realmente si están en una intimidad con Dios o empiezan a oír voces ahí extrañas, que les dicen cosas extrañas que no tienen que ver con la Biblia. Y bueno, de esto vamos a hablar ampliamente más adelante. En una ocasión, escuché a un predicador decir, un predicador que, digo su nombre, que ama al Señor y que dirige la alabanza, pero lo que escuché de su boca la verdad es que sí me impactó, porque él decía, la presencia de Dios es tan delicada, tan volátil y tan sensible como una paloma, tomando el ejemplo de que el Espíritu Santo se manifestó en Jesús en forma de paloma,
que bueno, esta fue la única vez que lo hizo, ¿no? Entonces no es que el Espíritu Santo sea una paloma, sino que en esa ocasión se manifestó de esta manera. Y decía él que es tan volátil como una paloma, ¿no? Tan asustadiza la presencia de Dios, que si no la aprovechamos en el momento, se va y se disipa con facilidad. Quiero decirte que si tú has escuchado esto, no hay nada más errado, nada más equivocado que describir a Dios de esa manera. Como un ser hipersensible e inmaduro, como hemos estado hablando, ¿verdad? Ay, de todo se siente y de todo se va. Por favor, Dios no es así. Para empezar, Dios habita la eternidad. En el momento en que el Espíritu Santo te llama, que es todo el día, que son 24 horas al día, los 7 días de la semana, Él está ahí. El problema es nuestro corazón. El problema es nuestra mente, es la que es volátil, la que se dispersa de todo. El Espíritu, dijo Jesús en lo que acabamos de leer ahí en Mateo, el Espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Y recordemos esto, por favor. Lo que Jesús dijo es una advertencia, no es un pretexto. No es, ay, bueno, es que el espíritu es débil y pues por eso no, perdón, la carne es débil y por eso no oro, o por eso peco o por eso hago. Eso no es un pretexto ni una justificación. El Señor nos advierte y el contexto es precisamente cuando Jesús estaba en el huerto de Getsemaní orando, sufriendo una agonía terrible por lo que venía. Ya lo iban a aprender, ya lo iban a crucificar, bueno, a golpear, a ese juicio totalmente absurdo que inventaron. Ya iba a padecer por nuestra causa y entonces Él les pide que oren y los otros pues se duermen, les gana el sueño y se duermen y Jesús le dice a Pedro, ¿no has podido velar conmigo ni una hora? Y estamos en esta situación. Ese es el contexto en el que Jesús les dice que debemos orar para no caer en tentación, que la carne es débil pero el espíritu está dispuesto. Entonces, lo primero que quiero preguntarte es, ¿a quién alimentas más? ¿A la carne o al espíritu? ¿Cómo alimentamos al espíritu? Lo hemos hablado, en ayuno, en oración, con la lectura de la palabra. ¿Cómo alimentas a la carne? Pues proveyendo para todo lo que deseas, para todo lo que se le ocurre, ¿no? Mateo 26:40, ahí es donde está este versículo que leímos. Entonces vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo y dijo a Pedro, ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? ¿Cuánto tiempo necesitamos orar? Bueno, ahorita lo vamos a ir viendo. Entonces, cuando entrar a la presencia del Señor, recordemos, es escuchar el llamado de nuestro amado y abrir la puerta. Es entrar en esa intimidad con nuestro Padre y cenar uno con el otro. Vamos a hablar ya técnicamente cómo entramos, cuáles son los detalles para entrar a la presencia del Señor. No estoy hablando ni de ritos, no estoy hablando ni de religiosidad, ni de fórmulas. Paso 1, paso 2, paso 3. Simplemente es lo que la Biblia nos marca para entrar a la presencia del Señor y someter a nuestro corazón. Entonces, este asunto, como decíamos, no es automático. Por eso los discípulos le pidieron a Jesús, enséñanos a orar. Es algo que debemos aprender a hacer. Y repito, no es un rito, no es una fórmula, y ahorita vamos a hablar de eso, y no es una religiosidad. Por favor, te voy a hablar lo que dice la palabra de Dios. No cojas esto como los que rezan el Padre Nuestro. Jesús puso un modelo de oración con puntos que debemos
tomar en cuenta y que el Señor se agrada, pero no es un rezo que repetimos. Entonces, abre tu corazón, abre tu entendimiento a que el Espíritu Santo te revele, porque Él te va a hablar personalmente. Isaías 26:3. Tú, hablándole al Señor, tú, Dios, guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Aquí hay una palabra clave: perseverar. Y dice que Dios guarda en completa paz a aquel cuyo pensamiento, la persona que persevera, que tiene los pensamientos en Dios y que persevera en esos pensamientos en Dios, porque en ti ha confiado. Cuando nosotros oramos, generalmente es porque lo primero que necesitamos de Dios es paz, ¿verdad? Cuando tenemos un problema, buscamos la paz. Nadie puede fingir la paz. Algunos medio fingen el amor, ahí como saborizante artificial, ¿verdad? Porque todo el mundo necesita amor, pero nadie puede fingir la paz. Es algo que solo Jesucristo la puede dar. Juan 15:4. Permaneced en mí y yo en vosotros, dice Jesús. Como el pámpano no puede llevar fruto en sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Entonces, aquí hay otra palabra clave: permanecer, perseverar. Esta es un principio bíblico para entrar en la presencia del Señor. El Señor dice, tus pensamientos, que el que persevera, el que tiene paz, el que persevera en Dios, en pensar en Dios, y lleva fruto, el que permanece. Bueno, muchas personas oran rápido, ¿no? Así como de microondas. Hasta tienen su programa de cómo orar en 15 minutos. Así hay un libro y no sé cuántos más que te dicen cómo orar en 15 minutos. Quiero decirte una cosa: esto no sirve para nada. Jesús dijo que no hagamos vanas repeticiones. Y además la gente a veces ora la misma oración. Por la comida, por la mamá, por el papá. Esas son vanas repeticiones. Son rezos que repites y repites ante Dios. Y además entran 15 minutos. O entran a orar, no entran a la presencia del Señor. Otros oran, pero largas y largas oraciones, pero en realidad no buscan al Señor. Jesús mismo dijo que unos hacen largas oraciones como pretexto, ¿verdad? Y los hacen, ahí en Mateo 23, los hacen más hijos del infierno de lo que ya son. Entonces, no es en querer resolverlo rápidamente, ni hacer rezos largos y eternos, sino entrar a la presencia del Señor. Que nuestros pensamientos permanezcan en Él, que nuestro corazón permanezca en Él y Él en nosotros. Eso es lo que Jesús nos dijo en Apocalipsis 3:20, que Él quiere entrar a nuestro corazón. No es un monólogo, lo repito, no es un monólogo de lo que yo digo durante horas y horas y horas y horas y repito y repito y repito. Es entrar, que Jesús entre en mí y tengamos esa intimidad. Esa es la diferencia de la relación de un cristiano con Dios. ¿Qué pasa? Que cuando entramos y salimos, algunos oran y de verdad buscan la presencia del Señor, pero lo hacen tan rápido, entran y salen. Es como si llegas a un banquete con mucha hambre, pero no te sientas ni esperas a que te sirvan. Entras, ves la comida, ves el reloj y te sales corriendo. ¿Qué va a pasar?
que vas a salir igual de hambriento como entraste. Y ¿sabes qué pasa? Que sales también igual de vacío que como entraste. ¿Recuerdas la lámpara? Que si no tiene aceite no puede recibir el fuego de Dios, porque le puede acercar Dios el fuego y no pasa nada. Esos tiempos con Dios deben ser especiales con Él. ¿Y cómo lo vas a detectar? Aunque estés mucho tiempo o poco tiempo. Cuando tú entras con temor y al terminar tu oración corta o larga, no se termina el temor, quiere decir que no entraste y comiste de la paz y comiste de esa fe. La fe es fruto del Espíritu Santo. La fe no sale por tu fuerza, ni la tienes porque eres muy concentrado y declaras como muchos. Y decreto. Esas son tonterías. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. La fe es fruto del Espíritu Santo y la fe es una semilla que tiene que morir tu carne para que la fe dé fruto. Cuando tú sales con el mismo miedo con el que entras, ahí a tu recámara o a donde ores, es que no te detuviste a comer lo que el Señor te preparó. Cuando tú entres con el mismo enojo y el mismo resentimiento y la misma falta de perdón o el mismo dolor, y durante años y oyes a la gente que se queja exactamente de lo mismo o nos quejamos del mismo problema, del mismo dolor, de lo que me hicieron, y pasan los años y la gente se sigue quejando de que, ay, es que cuando era chiquito mi papá se fue y entonces me dejó. Cuando entras y sales de la misma manera, es que no tuviste intimidad con Dios. Es que tu oración no fue más que vana palabrería. Ahí puedes empezar a detectar. ¿Cuántos años llevas orando? No estoy hablando de una promesa que estás esperando, porque a veces hay que esperar muchos años como Abraham para que Dios le dé un hijo, ¿no? No estoy hablando de eso. Estoy hablando de la condición de tu corazón. ¿Cuántos años llevas orando por lo mismo? Hace rato veía ahí, me aparecen las noticias y gente ahí en un grupo de Biblia, de cristianos. Bendiciones a Magdalena también. Dios te bendiga, hermana. Y estaba viendo una señora que decía, tengo 24 años de que me bauticé y que soy cristiana. Pero mis hijos no sé qué, y no son cristianos y no siguen a Dios. ¿Y por qué será? Imagínate, 24 años, y se lo escribí. Tienes 24 años de conocer al Señor y tus hijos no conocen al Señor. Y no sabes si tus hijos están en pecado y se van a ir al infierno. No sabes si se van a ir al infierno o se van a salvar. Por favor, esto es lo que pasa. Esta mujer, así como mucha gente tiene años pero nunca ha tenido intimidad con Dios. Hablan en sus largas oraciones y no hay una cercanía, no hay un entendimiento. Es como esos matrimonios que tienen 40 años de casados y no se dirigen la palabra, ¿no? Con la diferencia que tú estás hablando de Dios, ¿eh? Cuidado, cuida tu corazón. Entonces, ahí hay una buena forma de detectar a qué nivel es tu relación con Dios. Si entras y sales, si tienes mucho tiempo con el mismo pecado, con la misma atadura, con el mismo resentimiento, con el mismo temor, es necesario que consideres. Ahora, buscar, decíamos, permanecer y perseverar son dos palabras que requieren disciplina. Buscar la presencia de Dios requiere disciplina. Someter a nuestro ser a la obediencia. A veces se nos olvida que somos templo del Señor y actuamos como si fuéramos los gobernantes de nuestro propio templo, autocomplaciéndonos todo el tiempo.
lo que nos satisface, lo que nos acomoda, lo que no nos causa problemas o incomodidad, lo que no nos quita el sueño, lo que no nos da frío, no nos da calor, todo lo que sea para autocomplacernos. No quiere decir que vivamos como mártires, haciéndonos, autoflagelándonos y buscando el sufrimiento. No estoy hablando de eso. Pero la disciplina requiere, ¿qué pasa con un estudiante? Bueno, pues requiere a veces no dormir, ¿verdad? Para preparar un examen. Requiere levantarte temprano, usar un uniforme, requiere muchas cosas. El buscar la presencia de Dios requiere disciplina como cristiano. No creas que como una maceta te vas a nacer. Buscar a Dios. Ay, ese hermano, ¿cómo le hará para orar? Recuerdo que y me parece que ya comenté este ejemplo, hace años escuché a un predicador que decía, yo quería levantarme a orar a las 5 de la mañana o a las 6 de la mañana y oré y le pregunté a un pastor que tenía años de hacerlo y le dije, pastor, ¿cómo le hace para levantarse a orar a las 6 de la mañana todos los días? Y decía, y yo esperaba, comentando este joven pastor, joven predicador, decía, yo esperaba que me dijera una fórmula y oración y ayuno y mira, y le haces así y lees 3 veces tal versículo. Y lo único que me contestó fue, pues me levanto. Y así es, mis queridos hermanos. Necesitamos someter nuestro ego para buscar la presencia de Dios. ¿Y cómo empiezo? Bueno, en primer lugar necesitas un horario. Necesitas determinar un tiempo para orar con Dios. Necesitas ese horario. Tiene que ser cuando no tienes, le vas a dar a Dios, no le vas a dar el primer lugar y luego lo demás haces lo que quieres. No hablo de eso, pero le vas a determinar un tiempo donde nada te va a interrumpir. Generalmente si tienes niños chiquitos o bebés, pues entre que se duerme y se come y vuelve a comer, ahí puedes separar un tiempo, donde nadie te va a estorbar. A veces tiene que ser en la madrugada porque tienes muchas actividades en el día, pero tienes que determinar y someterte a una agenda con Dios. Todos los días determinar. Y si Jesús dijo no pudiste orar ni una hora, pues por lo menos es una hora. Jesús nos dio un tiempo, hasta eso nos dio. Por lo menos es una hora de buscar la presencia de Dios. Entonces, un horario, eso es cuestión práctica. Dios es práctico, Él inventó la vida real. Lo demás son religiosidades. Entonces, determina un tiempo. Esa es una cita con Dios. Así como tú invitas, imagínate que invites a cenar a alguien a tu casa y cuando llegue se te olvidó la cena y estás sin arreglar y tu casa está toda tirada. Bueno, pues no lo hagas. Si tú tienes una cita con el Señor, tú vas a hablar con el Señor, vas a disponer tu corazón, es para estar con Él. Imagínate que llegan tus invitados y tú estás hablando por teléfono y con la televisión prendida. Bueno, no es así. Entonces dispones un tiempo específico para estar exclusivamente con tu Padre. Ahora, sometemos nuestros pensamientos a la obediencia a Cristo. Lo que decíamos es que nuestra mente corre tan rápido. Empiezas, te dispones y rapidito la mente ya se le ocurrió lo que te falta, lo que hablábamos. Ay, el niño le faltó esto y mi marido, o yo tengo que hacer esto en el trabajo, o la casa, ay, ya necesita pintura, el techo, y se va la mente. O pasa la vecina y ya te acordaste de lo que necesitabas decirle. Por favor, debemos someter nuestros pensamientos. Mira lo que dice 2 Corintios 10:5. Derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Esto también incluye que empieces, ay, pero es que
qué mal estoy. Es que todo me sale mal. Es que Dios no me va a oír. Derriba todas esas tonterías. O el diablo te empieza a hablar y a mandar dardos de fuego. Ay, ¿a poco vas a orar? ¿No te acordaste que tienes que hacer esto? Tienes que derribar, tienes que someter tu mente, tu cerebro, ordenarle a tu mente que se concentre en el Señor. Perseverar requiere también, y permanecer requiere, dominio propio. Lo hago hoy y lo vuelvo a hacer mañana. Y controlo yo, no me dejo controlar por mis emociones. Ay, es que hoy tengo flojera. Ay, es que mañana estoy triste. Ay, es que pasado mañana no tengo ganas. Porque dejar de orar es como anorexia espiritual. Si tú no estás comiendo la presencia de Dios, empiezas con anorexia y otra vez retomar te vuelve a costar trabajo. Así que deja la pereza, deja la autocompasión, deja todo lo demás y oblígate a hacerlo. Un día y otro día. Y si un día tuviste un evento y algún compromiso y no lo hiciste, vuelve a empezar. No dejes de orar. Ay, bueno, es que ya no oré. Vuelve a empezar. Controla, ten dominio propio, ten autodisciplina, por favor. Y decíamos que no se trata de que te nazca, no esperes a que te nazca querer orar. Ay, es que no sentí nada ayer. Si no se trata de sentir, como hablamos, la presencia de Dios está ahí. Jesucristo vive en ti. No apagues el espíritu. No te quedes sin aceite, porque entonces el fuego de Dios no va a encender esa llama. No pienses que oras y puedes dejar de orar 15 días y no va a pasar nada. Se te va a acabar el aceite. La Biblia dice que si no estás conectado a la fuente, es que tu cisterna se va a vaciar porque tenemos cisternas rotas. Nuestro corazón tiene grietas por el pecado, por la carnalidad. Entonces no puedes retener el agua. Tienes que estar conectado a la fuente de vida. Ahora, cuando entras también en la presencia del Señor, ponte una meta. Hablábamos, si tienes temor, no salgas de ahí hasta que tengas la paz completa. Hasta que te sacies de su paz y ya no tengas miedo y tengas la fe, la certeza de lo que esperas, la convicción de lo que no se ve. Cuando viene una mala noticia, métete con Dios. Señor, tú dices, o viene una enfermedad, Señor, tú dices que eres mi sanador y tú dame esa certeza. Señor, cuando tienes un problema con un hijo, métete a que el Señor te hable y sáciate de su sabiduría. ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo lo voy a enfrentar? O en un negocio, o en la congregación. Cuando sientes así, que te da mucho coraje porque no puedes perdonar lo que te hicieron, métete hasta que el Señor, ese perdón sobrenatural que viene de Él, fluya en ti. Y somete tu carne. Deja el orgullo, deja la soberbia. Ahora, esa meta, quita los obstáculos que tienes enfrente. Quítate los obstáculos, quítate los ruidos, no le hagas caso al niño del vecino que está llorando, no te distraigas con pendientes urgentes. Sométete a estar con Jesús, a permanecer en su presencia y que Él permanezca en tu corazón, en esa cena, en esa intimidad. No des lugar al diablo, y esto por favor. Muchas familias dan lugar al diablo, tienen una serie de problemas y un mal testimonio. Voy a leer un versículo para que veas exactamente lo que el Señor nos está diciendo. Mateo 6. Y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Cerrada la puerta, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y orando
no uséis vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. A ver, Mateo 6, versos 5 al 7. Cuando vayas a orar, no ores en un lugar común. ¿Has visto esos religiosos musulmanes que a donde están se hincan y se ponen ahí viendo hacia el oriente y 3 veces al día? Hay gente que dice, ¡ay, qué admirable! Quiere que todo el mundo vea cuál es su culto, su religión. No ocupes ni tu tiempo de trabajo, ni cuando estés, no estoy diciendo que niegues al Señor. Lo que estoy diciendo es que entrar a la presencia del Señor es algo privado. Es una intimidad. Tampoco no lo hagas en público para que todos vean qué tan espiritual eres. Orar por una persona, interceder por una persona es diferente. Recuerda que estamos hablando de entrar a la presencia del Señor. Y además, no lo hagas si tu familia está en la sala o en, no sé, la sala de televisión y van a ver el partido de fútbol. No te pares ahí a apagarles la tele porque tú vas a orar. Esto es dar lugar al diablo, ser piedra de tropiezo, causar una serie de problemas. En matrimonios muchas veces las esposas hacen este tipo de cosas. Ay, es que te voy a apagar la tele porque yo voy a orar y el esposo se enoja. O los hijos, por favor, sé espiritual. No des lugar al diablo. Entra tú y si es necesario que sea en la madrugada cuando todo el mundo está dormido, pues ora ese momento. Tú también como marido no impongas tu relación con Dios a los demás. No estoy hablando de hablar la palabra, esa es otra cosa. Estamos hablando de intimidad, de permanecer en el Señor, del trato directamente de Dios contigo. Ahora, debemos también ejercitar nuestros sentidos espirituales y esto es muy importante. Debemos discernir lo que escuchamos o lo que vemos, entre comillas, sometiéndolo a la palabra. Hace rato pero mi hija me enseñó una imagen, un dibujo ahí. Bueno, no un dibujo, una imagen de un... El comentario es lo que ve un cristiano carnal. Y se ve a un animalito viendo un murciélago y diciendo, ¡ay, ahí va un ángel! Esto tiene mucho trasfondo en lo que ahora está de moda. La Biblia dice que veremos visiones, soñaremos sueños, pero tienes que ejercitar tus sentidos espirituales. Todo lo que veas, hay gente que es que olí rosas y olía las rosas de Sarón y otros ven cosas y se les aparecen y hay demonios, hay ángeles y Dios puede permitirte una experiencia espiritual sobrenatural. Pero por favor, todo lo que oigas y lo que veas tienes que someterlo a la palabra de Dios. Dios no te va a decir algo que está fuera de su palabra. Dios no te va a escoger como el único al que le va a revelar, así como a los falsos profetas y a los falsos líderes de estas sectas, que son a los únicos que les revela esa verdad o esa palabra. No te creas ni a ti mismo lo que veas y lo que escuches. Somételo a Dios. Tienes que escudriñar las escrituras para que veas si lo que soñaste viene de Dios o viene del diablo o viene de que te comiste 20 tacos de pastor en la noche. Tienes que ejercitar tus sentidos espirituales para poder madurar. Así que también eso tienes que hacer, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo Jesús. ¿Cuál es nuestra actitud? Voy a buscar su presencia porque la necesito. Hablábamos, no para pedir, no nada más para entregarle mi larga lista de peticiones, sino
porque necesito sumergirme en su eterna paternidad, en una relación única entre mi Creador y yo, entre mi Padre y su hijo o su hija, entre mi Señor y su siervo o su sierva, porque todo eso es parte de nuestra relación con Dios. La Biblia dice también, si tú eres una mujer sola, que tu marido es tu hacedor. Entonces Dios también es tu esposo que se hace cargo de ti, que tiene cuidado hasta del último detalle de tu vida, te está cuidando, te está proveyendo. Es esa relación entre el Rey de Reyes y yo que soy linaje escogido, el hijo o la hija del Rey de Reyes, pero también le sirvo. Es esa relación entre el Dios Todopoderoso y yo que soy su hijo, su hija, que dependo absolutamente de Él, que soy vulnerable y que yo, separado de Él, no puedo hacer nada, soy dependiente de Dios al máximo y Él tiene todo el poder y yo puedo rendirme a Él y confiar en Él. Y mis pensamientos van a perseverar en esto, en esta relación. Él es el príncipe de paz y yo soy un corazón que sin Dios soy abatido, temeroso, soy como la hierba del campo. Esa es la relación que debemos tener para que nos demos cuenta que puedo confiar en Él. ¿Por qué? Porque Él es todo para mí. Él es absolutamente todo en mi vida. ¿Te das cuenta? Ese versículo de que Dios guarda en completa paz a aquel cuyo pensamiento en Dios persevera, porque en Dios ha confiado. Esto es lo que quiere decir. Todo los atributos de Dios comparado con todas nuestras carencias. Y entonces, en esa relación, cuando le reconocemos, entonces nosotros somos fuertes, como dice la Biblia, diga el débil, fuerte soy. Diga el pobre, rico soy en Jesucristo. Allí es donde lo tenemos todo. Allí es donde el Señor se funde con nosotros, donde nos da conforme a sus riquezas, donde suple nuestra necesidad en todas las áreas conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Pero ¿por qué a veces no nos podemos relacionar entrando en esta presencia del Señor? Oramos y de verdad oramos con sinceridad. Mucha gente ora con sinceridad, pero dice, es que yo nunca he escuchado la voz de Dios. Dios te está hablando. A veces nos damos cuenta que existe en nuestro corazón algún temor. Hemos hablado anteriormente que la relación del hombre con la paternidad de Dios a veces se nubla porque tuvo una mala relación con el padre biológico, el padre natural. Te abandonó, te trató mal, se murió, te traicionó, te mintió. Toda esa experiencia nubla y entorpece nuestra relación con el Padre Celestial. Y a veces eso es lo que has sentido en tu corazón. Es que me quiero acercar, pero no puedo. O a veces hay un recelo. Hay gente que cree que tiene que perdonar a Dios, ¿no? Porque es que me hizo, es que no me hizo. Bueno, también situaciones de dolor, de miedo con Dios por todo esto, este pasado doloroso, este pasado con experiencias que no nos gusta, con alguna autoridad, algún maestro. Todo esto es soberbia. Y esto nos impide entrar en la gracia y en la presencia del Señor y disfrutarlo. Nos impide.
El Señor está con nosotros, pero nos impide sumergirnos para que esté en nosotros. Mira lo que dice el Salmo 32. También otra de las situaciones es que hay culpa. Hay culpa, hay pecado, hay culpa de lo que hicimos en el pasado, de que entonces nosotros fuimos quienes traicionamos a alguien o lo tratamos mal o todo lo que hemos estado hablando, pero nosotros cometimos esas faltas. Mira lo que dice el Salmo 32, verso 1. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Dios no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. El retener ese dolor, el retener ese resentimiento, el retener ese pecado, eso es lo que trae. Pero mira la respuesta. Verso 5. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Dios, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que puedas ser hallado. ¿En qué tiempo puede ser Dios hallado? Mientras tú tengas vida. Cada día el Señor te está hablando. Si te mueres sin Dios, ya no hay otra oportunidad. Ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. Verso 7. Tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia. Con cánticos de liberación me rodearás. Te haré entender, eso ya está hablando aquí directamente Dios a tu corazón. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. No seas como el caballo o como el mulo sin entendimiento. Mira cómo nos compara el Señor, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Por eso el Señor quebranta nuestro corazón para que nos acerquemos a Él. Si algo de esto que mencionamos te está apartando de la presencia de Dios, pídele perdón. Acércate al Señor para que el Señor no te tenga que jalar a fuerza, sino escucha que oye, que te toca la puerta, ábrele para que Él cene contigo. ¿Recuerdas cómo Adán y Eva se escondieron de la presencia de Dios por el pecado que habían cometido? Pídele perdón a Dios, Él te perdona. Lo acabamos de ver y además la Biblia lo dice que si confesamos nuestros pecados, Jesús es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Y que podemos acercarnos, Hebreos 4:16. Acerquémonos pues confiadamente al trono de gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Ya tienes la puerta abierta. El pecado es lo único que te aparta de Dios. Ahora, ¿cómo nos presentamos ante Dios? Porque, bueno, ya vimos toda esta parte técnica, ¿verdad? Del horario, la disposición, pero ¿cómo me presento ante Dios? Número 1, con humildad. Como dije anteriormente, no hay rituales, no hay una fórmula. Debemos presentarnos a Dios con humildad. Salmos 34:18. Cercano está Dios a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Salmos 51:17. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, Dios. Por favor, guarda esta palabra, los sacrificios de Dios. Son un corazón contrito y humillado.
no podemos entrar a la presencia de Dios presentándonos con nuestras justicias por delante como el fariseo. Gracias porque soy tan bueno, porque diezmo, porque voy a la congregación, porque sirvo, porque soy tan buena madre, soy tan buen esposo, porque soy tan buen trabajador. No, tenemos que presentarnos con un corazón arrepentido y humillado, reconociendo, como hablábamos de lo que es la adoración, que solo Él tiene el control, que Él es el Todopoderoso y que venimos a rendirnos ante su perfecta voluntad. No vengo yo a ponerme qué tan bueno soy ante Dios, vengo a rendirme, ni vengo a darle mis ideas y mis planes para que Él le dé el visto bueno. Yo vengo a rendir toda mi vida para hacer su perfecta voluntad. Yo vengo a oír para que Él me dé instrucciones. Yo vengo a preguntarle para que Él me enseñe, buscando amarle y agradarle antes que cualquier cosa. Y aquí quiero hacer una mención muy especial. No te puedes presentar ante Dios. ¿Recuerdas que lo que es el sacrificio a Dios? Un corazón contrito y humillado. No puedes presentarte ante Dios con la ofrenda de Caín, con holocaustos sin obediencia. Hay personas que oran y oran y oran y hacen lo que quieren. Caín presentó una ofrenda que Dios no aceptó porque era el fruto de lo que él hacía. Y tú no puedes presentarte ante Dios para hacerle la larga lista de lo que tú haces, esperando que Dios haga lo que tú quieres. He mencionado esto anteriormente. ¿Cuántos pastores se la pasan metidos en la congregación, muy pendientes de la congregación? Es su trabajo, pero descuidan a su familia. Y luego le quieren pasar a Dios la cuenta. Mira, yo salvé, estuve en tantas campañas evangelísticas, estuve en tantos conciertos, mira toda la congregación que tengo, mira lo que hago y cuántas predicaciones al día. Y es tu obligación, Dios, salvar a mis hijos. Estás muy equivocado. Esa es la ofrenda de Caín. Escuché hace poco a una persona que decía, mi hija está mal, está tomando hijos de siervos. Está mal, está en el antro todo el tiempo, está tomando, está haciendo desorden y medio, no tiene restricciones, se mete fornica con uno, con otro. Pero nos pasamos orando y adorando a Dios durante quién sabe cuántas horas. Pero no la ponen en cintura, pero no la educan, pero la dejaron sola. A ver, entonces, oro por mis hijos, pero no los educo. Eso es la ofrenda de Caín. Estás esperando que Dios se agrade de tu oración cuando no le obedeces. Oro por mi matrimonio y declaro y decreto, como ahora se usa, que es como hechicería eso, pero que yo declaro y decreto que mi matrimonio va a ser exitoso y va a durar para toda la vida, pero no respeto a mi esposo, pero no trato a mi esposa como a vaso frágil, pero no nos honramos, pero estamos coqueteando en el internet con alguien más. Esa es ofrenda de Caín. Y lo veo constantemente, lo que les comentaba hace rato. Oren por mi hija porque no me quiere obedecer. Eso es ofrenda de Caín. Toma a tu hijita, coge la vara de la corrección y métele unas buenas y verás. Si obedeces a Dios, entonces va a haber fruto. Entonces, la oración que presentes a Dios va a ser un corazón contrito y humillado. Ese sacrificio que presentes a Dios va a ser agradable, porque va a ser lo que Dios diseñó, no lo que tú quieres, no lo que tú decidiste como Caín. Y entonces, en lugar de comprender que
que le tienes que dar cuentas a Dios de lo que haces, de cómo has edificado tu vida y tu familia, entonces le quieres pedir cuentas a Dios de por qué la Biblia no funciona para ti. ¿Cómo es posible que no me hayas contestado? ¿Cómo es posible que las promesas de Dios no funcionan en mi vida y le quieres pedir cuentas a Dios? Cuidado, porque esa es la ofrenda de Caín que Dios no acepta. Ese tipo de oraciones, la Biblia recuerda que lo dice. El que aparta su oído para no oír la ley, aún su oración es abominable. Preséntate con humildad. No presentes ante Dios la ofrenda de Caín. Si algo no está funcionando en tu vida, si una promesa no se ha cumplido, si ves desastre en tu vida, pídele perdón a Dios de entrada para que Él te revele cuáles son tus pecados, en qué estás fallando, ¿verdad? Porque Dios es verdadero y todo hombre es mentiroso. Preséntate ante Dios, por favor, sin poses, como el joven rico. Oh Dios, gloria a Dios, aleluya, amén. Y hay unos que hablan y recitan todo eso, ¿no? Dicen una frase y repiten gloria a Dios, aleluya, amén, pero viven en la carne, viven en la religiosidad, viven desobedeciendo a Dios. No necesitas poses para entrar a la presencia del Señor. Un corazón sencillo y manso es lo que Dios está esperando de ti. Tampoco te presentes en la presencia del Señor, por favor, con dramas, como Elías. Un drama, y entonces Dios le hace un drama con la creación, ¿verdad? Le manda un terremoto. Luego le manda un viento que rompía las peñas. Imagínate la fuerza del viento. Y le manda un fuego para que vea todo ese drama que Elías estaba haciendo. Dios lo puede hacer mayor. Pero ¿cómo se presenta Dios? En un silbo apacible. Deja los dramas, por favor. ¿Te acuerdas lo que Elías le dijo? Solo yo quedé. Soy el único profeta que quedé, que te sirvo y me buscan para matarme. ¿Cuántas veces nos presentamos a Dios diciéndole, solo yo oro en mi matrimonio, a mi esposo no le importa orar, o a mi esposa? Soy el único cristiano de mi escuela y me persiguen. Deja los dramas. Esas poses no te hacen adquirir y comer lo que Jesús te está presentando. Eso es soberbia. Solo yo voy a la congregación y soy el único que hago lo que tiene que hacer. Nadie obedece al pastor. Nadie limpia la casa más que yo. Soy el único de los hermanos a los que mandan a hacer todo. Deja los dramas, no te presentes ante Dios con esa soberbia, porque con una actitud mansa y humilde, Jesús lo dijo, aprende de mí que soy manso y humilde de corazón. Así es como vas a hallar el descanso y el reposo en el Señor. Así es como puedes presentarte ante Él. Tampoco te presentes con esos dramas. El Señor me habló muy fuerte en cuanto a cuántas veces, en lugar de levantarle un altar de adoración a Dios, le levantamos un altar de adoración a lo que hemos sufrido. Es que Dios, mira cómo he sufrido, mira todas las pruebas que tengo. Y tú, en lugar de estar adorando a Dios y buscando su perfecta voluntad, su presencia, estás adorando y levantando ese altar a lo que te hicieron hace tantos años, a lo que has sufrido y las pruebas por las que Dios ha permitido que pases. Cuidado, porque es idolatría. El estarte regocijando o abrazando ese dolor que, aparte de que te llena de amargura, te aparta de Dios. No llegues con tu altar de dolor, de heridas, de resentimiento ante Dios. Si tú no perdonas a los que te ofendieron, Dios no te perdona. Y todo eso
Todas esas actitudes que acabamos de ver se llaman soberbia. Así que presentémonos también con un corazón dispuesto. Te voy a dar una idea que a mí me funciona. No es requisito bíblico. Solamente te digo que a mí, por ejemplo, para poner mi corazón dispuesto, yo pongo algunas alabanzas de adoración para entrar a la presencia del Señor previamente. A veces Dios me dice, nada, apaga todo, quiero hablar contigo directamente. Pero eso te ayuda cuando estás empezando, porque te ayuda a no oír el ruido del vecino, te ayuda a disponer tu corazón. Y quiero regresar a aclarar esto. La adoración, la alabanza no te lleva a la presencia de Dios. Jesucristo es el único intermediario entre Dios y los hombres y el Espíritu Santo es la conexión con el Padre. Las alabanzas lo que hacen es disponer tu corazón en una actitud de adoración. Por eso hay gente que entra y la alabanza puede estar maravillosa y ungida y entran y salen exactamente igual, porque la alabanza no te va a llevar a Dios, pero te va a ayudar a que tu corazón y tu mente se preparen. Cuidado con lo que escuchas, ¿verdad? Porque si estás escuchando ahí que aunque la duda me atormente, yo no confío con la mente, pues entonces ahí es a donde vas a estar. Cuidado, nada más. Escoge con lo que vas a adorar al Señor. Y bueno, orar en lenguas es una autoedificación tremenda. Por favor, si no tienes las lenguas, o si te dijeron que las lenguas fueron para hace muchos siglos, están equivocados. Pídele a Dios orar, porque el Espíritu, Romanos 8:26, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Así que prepárate para entrar a la presencia del Señor. Cuida tu corazón también. No hagas oraciones insensatas. No le prometas a Dios, si me das ese trabajo te voy a dar la mitad de mi salario. Cuidado con lo que prometes. Eclesiastés 5 nos dice, verso 1, cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie y acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios, porque no saben que hacen mal. Y lee por favor todo el capítulo de Eclesiastés 5. Así que disfruta de la presencia del Señor. Ejercítate, disciplínate, porque no hay nada comparable y nada sustituye a tu relación con el Padre. Muchas gracias por conectarte. Yo soy la hermana Mónica Lara y te deseo una semana llena de la gloria de Dios. Y espero que, si no lo hacías, comiences a hacer la tarea y comiences a buscar al Señor todos los días para que tú y tu casa sirvan al Señor. Te espero el próximo viernes. Que Dios te bendiga.